Con sus últimos $10 en la mano, Emily se encontraba en la estación de tren, envuelta en la humedad fría de una lluvia fina que caía sin descanso desde el cielo grisáceo de marzo. El ambiente estaba casi desierto, salvo por el eco lejano del traqueteo de un tren acercándose y las gotas golpeando el techo metálico del andén. Las charcas formaban pequeños espejos en las grietas del pavimento, reflejando la melancolía del día. Ajustándose el abrigo, intentando protegerse del frío que le entumecía los dedos, Emily miró una vez más el tablero con los horarios y luego su billete arrugado. Apenas tenía tiempo suficiente para llegar a la entrevista de trabajo que representaba su última esperanza. No había plan B, ni otra salida. Solo esa cita y la incertidumbre que le pesaba en el pecho. De repente, una voz suave la interrumpió, tímida y vacilante. «Disculpe». Emily giró la cabeza, sorprendida. Frente a ella, a pocos metros, estaba un hombre empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y una barba descuidada que no escondía su agotamiento. Sus ojos, de un azul profundo y cansado, buscaban una respuesta en ella con una mezcla de disculpa y desesperanza. «Me robaron la cartera», confesó con voz entrecortada. «Solo necesito $10 para el billete de vuelta. Te prometo que te lo devolveré. Por favor, confía en mí». Emily titubeó. No se movieron ninguno de los dos. Solo el ruido del tren y la lluvia rompían el silencio. $10. Esa cantidad representaba lo último que le quedaba, lo único que tenía para no hundirse del todo. Había pagado ya el boleto para llegar hasta allí y un café instantáneo para mantenerse despierta. Era su pequeño margen para una comida ligera después de la entrevista, el mínimo sustento para no caer en el vacío absoluto. Debería haberlo rechazado. Tal vez era un error. Pero sus ojos volvieron a encontrarse con los de él, y esa expresión de vulnerabilidad, sin ningún rastro de engaño o manipulación, la detuvo. Solo un hombre cansado, con las manos rojas por el frío, y una sombra de vergüenza que lo acompañaba. «¿Tienes a alguien a quien puedas llamar?», preguntó con cautela, su voz quebrada por la incertidumbre. Él negó con la cabeza. «El teléfono no funciona. He preguntado, pero nadie quiere ayudarme. Entiendo que no me creas, pero te juro que solo quiero regresar a casa». El corazón de Emily latió con fuerza. Una parte de ella, la que había sido antes de que la vida le arrebatara a su madre y la arrastrara al borde del abismo, le susurró que ayudara. Sin meditarlo, introdujo la mano en el bolsillo y sacó el billete. Su mano tembló un instante en el aire, dudando por un segundo, consciente de la irracionalidad de ese gesto. Pero finalmente extendió el billete con un susurro. «No sé por qué, pero te creo». Los ojos del hombre se abrieron con incredulidad, como si no estuviera seguro de que aquella generosidad fuera real. Lentamente, tomó el billete con una reverencia silenciosa. «Te lo devolveré, lo prometo», dijo con voz quebrada. Emily sonrió débilmente y contestó. «Solo asegúrate de llegar sano y salvo a casa». Abrió la boca para decir algo más, pero en ese momento, el tren llegó con un siseo metálico al detenerse frente a ellos. Sin mirar atrás, el hombre asintió, giró rápidamente y se perdió entre la muchedumbre que subía al vagón. En segundos, había desaparecido. Emily se quedó quieta, el viento húmedo golpeando su rostro y un nudo de incertidumbre apretándole el estómago. Aquello era todo. Sus últimos $10 se habían esfumado en un instante, junto con la figura de un desconocido cuyo nombre jamás supo. El altavoz anunció la próxima salida. Miró el reloj otra vez. Su tren estaba por llegar. Quizá era su última oportunidad. Con un suspiro profundo, subió al tren, con el agua empapando las mangas de su abrigo, y se hundió en un asiento junto a la ventanilla. La lluvia empañó el cristal y el andén se desvaneció lentamente mientras el tren arrancaba, llevándola hacia un futuro incierto, pero todavía con una chispa de esperanza. Emily no lo sabía aún, pero aquel gesto simple y casi impulsivo, el de regalar sus últimos $10 a un desconocido, fue el punto de inflexión donde su vida empezó a cambiar, aunque en ese momento todo parecía ir en sentido contrario. Al día siguiente, el frío húmedo todavía se pegaba a su piel y al pelo que seguía mojado por la llovizna. Allí estaba, frente al edificio de oficinas que le daba una oportunidad, o al menos eso esperaba, con el corazón acelerado y un vacío inmenso en el estómago que no se calmaba desde la mañana.
Se había saltado el desayuno, no porque quisiera, sino porque su cartera ya no contenía nada más que recibos caducados y una foto descolorida de su madre, la última conexión con un pasado que se sentía lejano y frágil. Llegó con 20 minutos de retraso, arrastrando los pies por calles que le resultaban cada vez más ajenas. El autobús le había exigido cambio exacto y ella no tenía ni un centavo más para ofrecer. Intentó atajar por callejones y veredas desconocidas, buscando acortar el camino, pero la ciudad parecía infinita y fría, indiferente a su urgencia. Cuando finalmente entró al edificio, la recepcionista le dedicó una sonrisa, pero era una sonrisa tensa, cargada de compasión y lástima. «Lo siento», le dijo con suavidad. El entrevistador tuvo que atender otra reunión. Tendrá que reprogramar su cita. Emily intentó explicarse. Incluso se ofreció a esperar, a quedarse en el vestíbulo o en cualquier lugar que fuera necesario. Pero la mujer ya había vuelto a teclear en su ordenador, ocupada en otros asuntos. La joven salió del edificio con el alma más pesada que sus pasos. Sus calcetines, empapados, chapoteaban dentro de sus zapatos, mientras el viento atravesaba su abrigo como si fuera papel. Se quedó quieta un largo rato en la acera, mirando pasar a la gente, personas que parecían tener un destino, un calor en el pecho, un lugar al que ir. La veía desde su mundo pequeño, silencioso y frío, sintiéndose invisible y olvidada. Cuando por fin regresó a su diminuta habitación alquilada, una cama individual, baño compartido y una luz parpadeante en el pasillo, se encontró con el casero esperándola en la puerta. Su expresión era seria, sin espacio para discusión. «El alquiler vence desde hace 3 días, Emily». «Lo sé», respondió ella con voz baja. «Estoy haciendo todo lo que puedo». «Lo dijiste la semana pasada», replicó el casero, inflexible. «No puedo seguir haciendo excepciones. Mañana llega alguien para ocupar la habitación. No valía la pena discutir». Emily asintió y se encerró en su cuarto para empacar sus pocas pertenencias, 2 mudas de ropa, un teléfono roto sin señal y un libro de bolsillo que su madre solía leerle cuando era niña. No lloró. No todavía. Aquella noche, buscó refugio en un rincón apartado de la biblioteca pública que nunca cerraba, en el centro de la ciudad. Las luces fluorescentes zumbaban incómodas desde el techo. El olor a polvo viejo y café amargo impregnaba el aire, mientras el guardia de seguridad la miraba con cansancio cuando se acurrucaba en una silla detrás de los estantes de no ficción, tratando de desaparecer. Al día siguiente, la seguridad la volvió a invitar a retirarse. Los bancos del parque no eran cómodos. Eran fríos, metálicos, implacables, pero bajo el cielo estrellado, la ciudad parecía suspirar, quedando en un silencio extraño y pacífico después de la medianoche. Emily abrazaba su mochila contra el pecho, queriendo volverse invisible, queriendo perderse. Cada día era una repetición, un ciclo sin fin de búsqueda y decepción. No tenía dirección fija, ni un número de teléfono para llamar, ni siquiera un nombre al que recurrir. Sus días se desvanecían entre bibliotecas, refugios y centros de empleo donde apenas obtenía respuestas. La palabra esperanza comenzó a convertirse en una broma cruel, un sueño inalcanzable que la golpeaba con más fuerza cuanto más la perseguía. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta, a veces, cuando el hambre y el cansancio la abrumaban, su mente vagaba hasta aquella mañana en la estación de tren. Recordaba la mirada de aquel hombre, su voz rota y sus ojos azules, cansados, que parecían verla realmente por primera vez en mucho tiempo. Por un instante, se preguntaba con una punzada amarga, ¿había sido una locura? ¿Una estupidez entregar sus últimos $10 a un desconocido sin garantías? ¿Había sacrificado su último recurso por un acto de bondad que solo la había dejado más vacía? Pero en lo profundo de su ser, aún resonaba una esperanza silenciosa, una fe tenue en que esa elección, ese simple acto de confianza, podría algún día ser el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Emily no tenía nada ya. Ni $1, ni un lugar donde dormir, ni un plan, ni siquiera una familia. Sin embargo, en medio de ese vacío, una extraña paz habitaba silenciosamente en el recuerdo del gesto que había hecho. Había ayudado a alguien, tal vez incluso lo había salvado. Había hecho lo correcto, no porque estuviera obligada, sino porque algo en su interior le susurraba que importaba. Esa pequeña llama era su refugio, aunque el frío que la rodeaba era inmenso.
Era una tarde lluviosa y gris, cuando Emily se sentó en el borde de un banco de parque intentando secarse los calcetines con los últimos rayos de sol que se colaban entre las nubes. A su alrededor, un grupo de adolescentes pasaba riendo, y uno de ellos, en un impulso cruel, le lanzó una lata de refresco vacía, riéndose con desprecio mientras decía: «Búscate un trabajo». Emily no levantó la vista. La indiferencia era la armadura que le quedaba. Pero esa noche la soledad y el rechazo la atraparon en la biblioteca pública solo para descubrir que estaba cerrada por ser día festivo. Vagó por las calles hasta cerca de la medianoche, el viento cortante y el miedo alojándose en cada rincón de su cuerpo. Finalmente se acurrucó en una parada de autobús, buscando refugio que el frío no le brindaba. Y allí, por primera vez, lloró. No en sollozos, no en voz alta, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas y desaparecían en el cuello del abrigo raído. Extrañaba la voz de su madre, la calidez de sus abrazos, la sensación de estar segura y vista. Su estómago dolía por el hambre, pero el vacío en el pecho dolía más. Cuando amaneció, seguía ahí, con los ojos hinchados y el cabello enmarañado, el corazón quebrantado, pero respirando. Había tocado fondo y aún se mantenía. Era martes por la mañana cuando la conoció, una mujer mayor, de unos 70 años, cuyos movimientos eran delicados y gráciles. Llevaba un chal de lana sobre los hombros y guantes que protegían sus manos mientras cargaba una pequeña bolsa de papel marrón. Caminaba con determinación. Al verla sentada en su banco habitual, se detuvo, acercándose con una sonrisa cálida. «Pareces hambrienta», le dijo en voz baja. Emily parpadeó, confundida, sin saber si era un reproche o una invitación. «Estoy bien», respondió sin convencerse. La mujer sonrió aún más suave y se sentó a su lado, dejando la bolsa sobre el banco entre ellas. La abrió lentamente, revelando un sándwich sencillo, pan fresco, jamón, queso y un toque de mostaza. «Llevo más cada mañana por si encuentro a alguien que lo necesite», explicó. Emily lo miró, indecisa, con lágrimas amenazando volver. «No puedo con esto», susurró. La mujer la miró con ternura. «¿Tu orgullo es más fuerte que tu hambre?», preguntó con calma. Emily apartó la mirada, avergonzada. La mujer esperó en silencio, pacientemente. Finalmente, ella tomó el sándwich con manos temblorosas y dio un pequeño bocado. El sabor la invadió, despertando algo olvidado. «Gracias», dijo, apenas logrando pronunciarlo. La mujer asintió y, antes de levantarse, le dijo: «Hay un comedor social en la calle Monroe, a pocas cuadras. Se llama Mesa de la Esperanza. Sirven almuerzos, pero siempre faltan manos para ayudar. Pareces alguien a quien le vendría bien un lugar cálido». Emily la miró con curiosidad. «¿Crees que me dejarían ser voluntaria?», preguntó, casi sin esperanza. «Pregunta por Carol y dile que te envía Ruth», respondió la mujer antes de alejarse. Más tarde, Emily encontró el comedor social. Era un edificio modesto, con una fachada de ladrillo gastado y un cartel que parecía haber resistido demasiados inviernos. El olor a sopa de verduras y pan recién horneado la envolvió como un abrazo inesperado. Preguntó por Carol, quien resultó ser una mujer sensata, de unos 50 años, con las mangas arremangadas y un portapapeles que parecía una extensión de su cuerpo. Al escuchar el nombre de Ruth, la expresión de Carol se suavizó. «Ruth tiene buen ojo para reconocer a quien necesita una segunda oportunidad», dijo. «¿Estás dispuesta a trabajar?». Emily asintió con una mezcla de nervios y esperanza. «Entonces toma un delantal». Las primeras horas fueron un torbellino. Cortar verduras, limpiar mesas, servir sopa en tazones desportillados. Las manos de Emily trabajaban casi en piloto automático, pero su mente estaba despierta. Allí, entre platos y rostros cansados, vio sonrisas que resistían el peso del mundo. Escuchó chistes que rompían la monotonía y pequeños gestos de humanidad que le recordaban que no estaba sola. Un hombre contaba historias con una voz que animaba la sala. Otro se ofrecía a barrer después de comer. Y una niña, con el pelo enredado y ojos brillantes, le entregó a Emily un dibujo hecho con crayones sobre un papel de cuaderno roto. Era un sol sonriente, con la palabra gracias escrita torpemente en la esquina. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que quizá, solo quizá,
Ese acto de bondad y la promesa de ayudar podían ser el principio de un camino hacia la luz. David hizo una pausa, y sus ojos azules se clavaron en los de Emily, buscando alguna señal, alguna chispa que confirmara que lo recordaba. Ella tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. «Busqué por todas partes», dijo él. No podía creer que alguien fuera capaz de algo así, de dar sin esperar nada a cambio. No podía creer que tú lo hicieras. Emily bajó la mirada, abrumada por la intensidad del momento. Nunca imaginó que ese pequeño gesto suyo pudiera tener un impacto tan profundo. Pero ahí estaba él, en carne y hueso, ante ella, un hombre que ya no parecía necesitado, sino exitoso, fuerte y agradecido. «¿Por qué volviste?», preguntó ella, con voz temblorosa. David sonrió suavemente, como si ya hubiera pensado en esa pregunta 1000 veces. «Porque tu acto de bondad me salvó. No solo en ese momento, sino de muchas maneras. Me hizo creer que aún quedaba humanidad en el mundo, que no todo estaba perdido. Y quería devolverte esa esperanza». Emily sintió que las lágrimas le brotaban otra vez, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio, de alegría, de la certeza de que su pequeña luz había alcanzado a alguien más allá de lo que jamás imaginó. David extendió la mano y tomó la de Emily con firmeza, cálida. «Tengo algo para ti», dijo. «No es mucho, pero quiero ayudarte a comenzar de nuevo». Sacó un sobre blanco de su bolsillo y se lo entregó con reverencia. Emily lo abrió con cuidado. Dentro había una tarjeta con un número de teléfono y una dirección, un pequeño apartamento, con apoyo para quienes buscaban reinsertarse en la vida, con ayuda para estudios y trabajo. «Quiero que vengas conmigo», continuó David. «Quiero que tengas una oportunidad real. Mereces más que pasar frío y hambre». Por primera vez en mucho tiempo, Emily sonrió sin miedo. «Gracias», susurró. David asintió, comprendiendo la magnitud de ese momento silencioso. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Y esta vez, no estarás sola». Mientras la tarde se desvanecía en un cielo teñido de rojo y oro, Emily sintió como la pesada carga que llevaba sobre sus hombros comenzaba a aliviarse. El camino no sería fácil, lo sabía, pero con alguien que creyó en ella, con la posibilidad de una nueva vida, la esperanza empezó a florecer en su corazón marchito. Y así, en ese pequeño comedor social, bajo el tenue resplandor de las luces fluorescentes, nació una nueva historia. Una historia de segundas oportunidades, de bondad que regresa, de vidas que se entrelazan para sanar. Porque a veces, un simple acto de confianza puede cambiarlo todo. David continuó con voz baja, casi como si confesara un secreto. Sentí que debía vivirlo, comprenderlo desde adentro, para no perder la perspectiva, para no olvidar lo que importa. Emily lo miró fijamente, sorprendida por la humildad que emanaba de ese hombre que para el mundo era un magnate y ahora se sentaba frente a ella como un igual. «Eso explica por qué me encontraste», murmuró ella. «Pero, ¿por qué me ayudaste a mí? Podrías haber elegido a cualquiera». David sonrió, y sus ojos brillaron con sinceridad. «Porque en ti vi algo que otros no ven, la fuerza para seguir adelante, la luz que no se apaga aunque todo parezca oscuro. Esa fue la verdadera razón». El silencio se instaló entre ellos, cálido, como un puente invisible que comenzaba a unir dos vidas muy distintas. Emily apretó la tarjeta en su mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza que ya no quería soltar. David añadió, con un guiño: «Esto no es solo un café, ni un gesto. Es el comienzo de una historia que aún tenemos que escribir juntos». Ella asintió, dejando que la promesa de un nuevo comienzo llenara el vacío de tantos días grises. Y en ese pequeño rincón del café, mientras el jazz seguía sonando suave, dos almas que el destino había cruzado empezaron a construir lo que podría ser mucho más que un encuentro fortuito. «Todos menos tú», susurró David, con una emoción que le temblaba en la voz. «Me diste lo único que tenías. No preguntaste nada. No esperabas nada. Y luego, simplemente desapareciste. Eso nunca se me olvidó». Emily sintió como el rubor subía a sus mejillas. Bajó la mirada hacia su taza de té, insegura de qué responder. «No trataba de hacerme notar», musitó. «Pensé que eras ingenuo, que no entendías en qué mundo estabas entrando». David negó con la cabeza con lentitud, con seriedad.
No lo era. Lo que fuiste fue humana. Empática. Amable cuando nadie más lo fue. He conocido personas con títulos, fortunas y cargos de influencia. Pero tú, en ese instante, mostraste una integridad que no se puede comprar. Por eso, te busqué. Por eso estoy aquí. Emily lo miró, confundida. ¿Y por qué exactamente?, preguntó con cautela. David se acomodó en su silla y le respondió con un tono sereno, casi como si estuviera extendiendo una invitación personal. Quiero que formes parte de lo que estamos construyendo. No en Novaspark. En la Fundación. Tenemos programas que apoyan a jóvenes con historias como la tuya. Financiamos iniciativas sociales, pequeños emprendimientos, proyectos de impacto. Pero sobre todo, necesitamos personas con corazón. Gente real, que haya vivido lo que queremos transformar. Emily parpadeó, incrédula. No tengo estudios. Ni siquiera tengo una casa a donde volver. David sonrió, cálido. Hemos contratado personas con diplomas de Harvard, y también a quienes han dormido en un saco de dormir bajo un puente. Lo que buscamos no está en un papel. Está en la experiencia, en la empatía, en la resiliencia. Tú entiendes lo que es quedarse sin nada, y aún así dar algo. Emily se recostó lentamente. Las emociones acumuladas de las últimas semanas, el frío, la soledad, el hambre, comenzaron a desbordarse en su pecho. ¿Hablas en serio?, preguntó en un hilo de voz. No estaría aquí si no lo hiciera, afirmó él con suavidad. Empezarías por capacitarte. Tendrías un lugar seguro donde vivir, acompañamiento. Después te integrarías a uno de nuestros equipos, ayudarías a diseñar y liderar programas. Harías la diferencia. Emily se quedó en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que le zumbaba en los oídos. El vapor del té ascendía frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía algo más que una amenaza. No sé qué decir, balbuceó. David inclinó la cabeza, con una sonrisa que parecía una promesa. Solo di que sí. Empecemos contigo. Ella lo observó. A ese hombre que, años atrás, fue un desconocido a quien ayudó sin pedir nada a cambio. Y ahora, él era la llave a una nueva vida. Respiró profundamente. Está bien, susurró. Acepto. El primer día de Emily en la Fundación Carter fue como atravesar un espejo hacia otra realidad. El edificio, un almacén restaurado de ladrillos cálidos, vibraba con energía y propósito. Había pizarras llenas de ideas, murales de historias inspiradoras, y gente joven riendo mientras tejían soluciones. David la presentó ante el equipo no como una beneficiaria, sino como una nueva colega. Eso, por sí solo, lo cambió todo. En las semanas siguientes, Emily se sumergió en aprendizaje, desarrollo comunitario, redacción de propuestas, gestión de recursos. Acompañó a equipos a barrios desfavorecidos, conoció líderes vecinales, y observó cómo la ayuda real nace del compromiso, no de la lástima. Y entonces, David le entregó una carpeta. Es tu turno, le dijo. Diseña tu propio proyecto piloto. Nosotros lo apoyamos. Dentro, estaba el inicio de su sueño. Una unidad móvil para servir comida caliente en las calles. No solo alimento, sino presencia. Un refugio sobre ruedas, como el que ella misma necesitó alguna vez. Emily sostuvo la carpeta contra su pecho y supo, sin lugar a dudas, que su vida había cambiado. No por suerte, no por magia, sino porque alguien creyó en ella, cuando ella ya había dejado de hacerlo. La inspiración le vino mientras trabajaba en uno de sus turnos finales en Opetable. Le vinieron a la mente los recuerdos de dormir en bancos públicos, la incomodidad de ingresar en refugios permanentes, el temor constante a ser observada. Pero entonces pensó, ¿y si la ayuda pudiera acercarse directamente a quienes más la necesitan? David creía en esa idea. La Junta también mostró su respaldo. La Fundación Carter decidió financiar la iniciativa piloto. Le asignaron un grupo reducido de trabajo y depositaron en ella toda su confianza. Cuando vio por primera vez la camioneta terminada, pintada con un tono suave de azul claro, con la frase manos abiertas escrita con cariño a un lado, no pudo contener las lágrimas en el estacionamiento. Aquella noche inicial al volante, condujo hasta un parque muy familiar para ella, un lugar donde había dormido bajo una escultura deteriorada. Esa noche repartió más de 100 platos de comida.
Pero más allá del alimento, ofreció palabras sinceras, abrazos cálidos, nombres que recordaba con precisión. Se dedicó a escuchar con atención. A medida que más personas hablaban del proyecto, este fue creciendo. En los momentos tranquilos entre las tareas logísticas, como definir rutas y preparar ingredientes, Emily empezó a observar a David con otros ojos. Ya no lo veía solo como aquel hombre que conoció en la estación de tren o el director que cambió el rumbo de su existencia. Lo percibía como un ser con una bondad firme, que no se desgastaba. Él nunca alardeaba de lo que hacía, ni tampoco le recordaba por lo que había pasado. Simplemente estaba ahí, apoyándola con bromas oportunas o llevándole café cuando estaba tan exhausta que ni hablar podía. Su vínculo fue fortaleciéndose sin necesidad de palabras grandiosas. Bastó una caminata tras una actividad vecinal, una risa compartida tras haber quemado una tanda de galletas en la cocina experimental. David la escuchaba con una atención que pocos habían demostrado. Y ella, sin notarlo, había aprendido a confiar en él. Una tarde de sábado, mientras Emily terminaba de servir en un almuerzo para la comunidad, distinguió una figura familiar sentada en un banco bajo la sombra de los árboles. Era Ruth, la mujer mayor que le había ofrecido un sándwich cuando estaba en su momento más crítico. Emily corrió hacia ella emocionada. «He pensado en ti cada día desde aquel entonces. Me salvaste la vida», le dijo. Ruth sonrió con ternura. «Solo alimenté a una chica con hambre», respondió. Se sentaron juntas como dos amigas que no se veían desde hacía años. En medio de la charla, Ruth rió suavemente y tomó su mano. «Esperaba que encontraras a David». Emily se quedó perpleja. «¿Lo conoces?», preguntó. «Claro que sí», respondió Ruth con un brillo cómplice en los ojos. «Es mi hijo». El mundo pareció girar lentamente. «Fuiste tú quien me mandó con Carol. ¿Planeaste todo esto?». Ruth asintió con una expresión sabia. «David me habló de una joven que le regaló $10 cuando no tenía ni un centavo. Quise conocerte. Y al hacerlo, entendí por qué él vio algo especial en ti. Un corazón que no se puede pasar por alto». Emily se recostó, tratando de asimilarlo todo. «Es increíble», susurró. Ruth simplemente dijo. «Es curioso cómo un acto de bondad puede convertirse en algo mucho más grande». Esa misma noche, Emily se sentó junto a David en la terraza ajardinada de la fundación. Las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran estrellas dispersas. Le contó todo. Lo de Ruth, el sándwich, como su historia había estado entrelazada desde mucho antes de conocerse realmente. David la escuchó. Luego tomó su mano y dijo. «Solía pensar que el destino era pura casualidad. Pero tú le diste sentido. Conocerte cambió todo». Emily lo miró fijamente, por primera vez permitiéndose creer que había un propósito. Que tal vez su dolor no fue en vano. Que todas aquellas noches sin dormir, todas las pérdidas y cada lágrima la habían llevado justo a este punto. Un propósito claro, un amor genuino, una vida nueva. En ese instante, todo encajó. La estación de tren bajo la lluvia, aquel gesto con el sándwich, el comedor, la camioneta azul recorriendo barrios olvidados, todo la había conducido hacia su transformación. La primavera vibraba en la ciudad cuando David lo mencionó. Paseaban entre las hileras verdes de un huerto urbano, donde Manos Abiertas ahora colaboraba con un refugio cercano para ofrecer alimentos y formación laboral a los más necesitados. Las risas de los niños resonaban entre las hileras de cultivos que brotaban del suelo fértil. Corrían, jugando entre las plantas, mientras los voluntarios intercambiaban palabras sentados sobre montones de tierra y apoyados en carretillas oxidadas. David había permanecido en silencio durante buena parte de la tarde, con un aire reflexivo en su expresión. Cuando alcanzaron el rincón más apartado del jardín, bajo el cobijo de un joven magnolio de ramas curvas, fue que al fin habló. «Emily, me ofrecieron una nueva posibilidad», dijo en voz baja. «Quieren abrir una sede en Nueva York. La fundación se está ampliando y están buscando a alguien que encabece la misión urbana». Emily lo observó, sintiendo como el corazón le latía con fuerza, inmóvil por un instante. «¿Tú?», preguntó, con la voz apenas audible. Él asintió despacio. «Me propusieron el puesto, pero antes de dar una respuesta definitiva, quise hablar contigo. No iría sin hacerte la misma propuesta». Ella sintió que se le cortaba la respiración.
¿Quieres que vaya contigo?, murmuró. Para ayudarme a liderar la siguiente etapa de Manos Abiertas. Podríamos llegar a muchas más personas. Construir sobre todo lo que empezamos aquí juntos. Emily no contestó de inmediato. Desvió la mirada hacia el jardín, hacia la comunidad, hacia el sol que caía despacio detrás de los tejados antiguos. Vio a una joven que asistía a un anciano en la clasificación de sobres de semillas. Recordó que había conocido a esa chica durante su segunda semana de voluntariado, en aquellos días en que ni siquiera ella sabía si lograría encontrar su sitio. Ese lugar, esa comunidad, había sido su refugio durante el peor momento de su existencia. La había sostenido cuando caía y la había ayudado a erguirse de nuevo. No estoy segura, dijo, tras una pausa larga. Me enamoré de lo que estamos haciendo aquí. Esta gente fue la primera en confiar en mí, en darme un espacio verdadero. David asintió con suavidad. No había rastro de molestia en su rostro. Más bien entendimiento. Imaginé que podría sentirte así, dijo con voz tranquila. No quiero que pienses que es uno definitivo. Solo que, siento que aún debo seguir echando raíces aquí un poco más. Hay mucho por hacer. Lo sé, respondió él, sonriendo. Y por eso te admiro tanto. Se sentaron en un banco cercano, bajo la sombra creciente del árbol. El silencio se deslizó entre ambos, lleno de pensamientos suspendidos en el aire. Supongo que este es el momento donde nuestros caminos se separan, dijo Emily. Tal vez sí, contestó David. Pero solo en lo geográfico. Ella giró el rostro hacia él, con la mirada firme y profunda. ¿Crees que podamos hacerlo funcionar? Creo que ya lo hemos hecho, dijo él, seguro. Lo nuestro no se basa en un lugar. Está basado en lo que compartimos, en lo que hemos atravesado. Podemos seguir construyendo, quizá desde ciudades distintas, pero siempre de la mano de algún modo. Ella sonrió, con algo de tristeza, pero con una paz honda en el alma. Vas a lograr cosas maravillosas allá. ¿Y tú aquí?, dijo él. Hicieron planes. David se instalaría en Nueva York en otoño. Emily continuaría al frente del proyecto Manos Abiertas en la ciudad donde todo había comenzado. Seguían amándose. Se mantenían conectados por llamadas semanales, proyectos en común, visitas y mensajes nocturnos cargados de ideas, anécdotas y esperanzas. Su historia no terminaba. Solo tomaba una forma diferente. Y bajo ese árbol floreciente, mientras la brisa alzaba pétalos en el aire como una danza silenciosa, Emily comprendió con absoluta certeza. No lo estaba perdiendo. Solo estaban sembrando sueños en suelos distintos. Un año más tarde, la ciudad ya no se le presentaba como un laberinto sombrío. Había mutado en una red viva de propósitos, oportunidades y fe. El proyecto Manos Abiertas se había transformado en algo mayor de lo que alguna vez soñó. Con nuevas rutas, un ejército creciente de voluntarios y un equipo rotativo de cocineros comunitarios, las unidades móviles ahora servían más de 2.000 comidas a la semana. Sin limitarse únicamente a ofrecer alimento, también brindaban respeto, conversación sincera y una conexión humana genuina. La iniciativa captó la atención de los medios nacionales, y el mes pasado, Emily fue invitada a Washington, D.C., donde aceptó un reconocimiento nacional en representación de su equipo, el cual celebraba la creatividad y entrega en el servicio comunitario. De pie frente al podio, con luces brillando y cámaras capturando cada instante, evocó los recuerdos del banco que alguna vez fue su refugio, el gesto inesperado de un emparedado compartido, y aquellos $10 que pensó que jamás volvería a ver. Hoy, ella era la directora de un centro integral para personas sin hogar, un espacio con duchas, talleres de capacitación, atención en salud mental y espacios dedicados al arte como herramienta de sanación. Las mismas manos que antes se aferraban al miedo eran ahora las que sostenían las llaves de un sitio donde otras personas podían comenzar de nuevo. Y aún así, cada amanecer empezaba igual, colocándose su delantal, entrando a la cocina y saludando por su nombre a quienes llegaban primero. Cuando el centro cumplió su primer año de vida, el equipo organizó un evento especial. El lugar estaba decorado con globos. Una gran pancarta que decía "Un año con las manos abiertas" colgaba sobre la entrada, y un largo cordel sostenía decenas de fotografías, instantes compartidos, rostros con nuevas esperanzas, memorias tejidas entre sonrisas y apoyo. Emily llegó tarde esa noche,
después de sostener reuniones con funcionarios locales para conseguir más fondos. Ingresó al salón con el alma llena y los ojos recorriendo cada rincón. Entonces lo vio. David estaba cerca de una mesa, con un ramo de flores silvestres entre las manos y algo oculto en su bolsillo. Sus miradas se encontraron, y el bullicio del lugar se desvaneció como si el mundo hubiera decidido guardar silencio. Ella cruzó la habitación lentamente, sin dejar de sonreír. Él lucía distinto, más maduro, más sereno, más asentado. «Hola», dijo con una voz baja y temblorosa. Ella rió entre lágrimas que no buscó ocultar. «Volviste. Te lo dije». Todos en la sala parecían percibir que lo que sucedía era mucho más que un simple reencuentro. David metió la mano en su chaqueta y extrajo una pequeña caja forrada en terciopelo. Pero antes de abrirla, sacó también un billete de $10, nuevo, sin dobleces. «Lo he llevado conmigo durante todo este año», murmuró. «No porque necesitara devolvértelo, sino porque me recordaba el instante que cambió el curso de todo». Luego abrió la caja. En su interior reposaba un anillo sobrio y delicado. «Me diste algo que ningún billete podría pagar. Me diste fe. Cuando no tenía nada en las manos, me diste esperanza. Déjame demostrarte cada día, por el resto de mi vida, que no te equivocaste al confiar en mí». Nadie respiraba. Emily lo miraba sin poder articular una palabra. Las lágrimas corrían con libertad por sus mejillas, y no hizo el menor intento de detenerlas. En su mente aparecieron imágenes de la mujer rota que fue, de la noche en la que creyó perderlo todo, y del desconocido al que le tendió la mano sin saber que un día le reconstruiría el alma. «Sí», susurró finalmente. «Sí». La ovación se desató en todo el recinto, pero ella no escuchaba nada. Solo sentía su mano entre las suyas, el ritmo del corazón de David latiendo con fuerza, y la certeza silenciosa de que todo había valido la pena. Horas después, mientras las luces colgantes iluminaban a las personas que bailaban y reían en la fiesta, Emily tomó el billete de $10 por última vez. Lo sostuvo con ternura entre los dedos y sonrió. «Un gesto de bondad», murmuró. «Puede ser el inicio de un milagro». Gracias por acompañarnos en esta historia de esperanza, redención y nuevos comienzos. La historia de Emily nos recuerda que incluso el gesto más pequeño, como ofrecer un billete bajo la lluvia, puede transformarse en un eco profundo que toque vidas de formas inimaginables. Si este relato te tocó el corazón, no olvides suscribirte a Relatos Increíbles, donde cada semana compartimos relatos que reconectan con la empatía, la humanidad y el alma. Hasta la próxima. No dejes de creer en los milagros cotidianos, y recuerda que tu historia también importa.